Día, chicos. Hoy día ya estamos, día miércoles 18 de noviembre, con la actividad número 3 de esta semana, que se titula Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Esta vez estamos en el área de personal y las clases para el sexto grado de primaria. Materiales a utilizar. Bien, esta vez vamos a utilizar 3 fichas que nos está brindando la plataforma y también que yo ya te lo envié, nuestro cuaderno de personal social, nuestros lapiceros. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vas a aprender lo siguiente. En el día 1, analizaste ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y deliberaste sobre cómo estas ideas influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. En la actividad de hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles desempeñados por mujeres y hombres en diferentes etapas de la historia del Perú. Nuestra meta de hoy. Vas a explicar los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Bien, chicos, vamos a ver esos cambios que se dieron y que permanece hasta el día de hoy, desde la época del virreinato hasta la actualidad. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres, desde el virreinato hasta la actualidad. Describir los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Utilizar en sus argumentos categorías temporales, como en el virreinato, en la república y en la actualidad. Vamos a empezar. Lee los siguientes testimonios. Mire, tenemos el testimonio de la abuelita de Justina. ¿Se acuerdan? Del día lunes, ¿verdad? Muy bien. Dice, la abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año de 1947, se pensaba que lo más importante para la mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que por su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni de alcaldes. Era un derecho solo de hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Qué testimonio, ¿verdad? Vamos al otro testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio tiene 35 años. Cuenta que ella tenía 17 en el año 2002. Decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar. Es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postular como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir a realizar mejoras en la ciudad. Decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Bien, miren qué testimonios. ¿Qué es lo que han podido ustedes observar y escuchar a la vez? ¿En qué se parecen estos testimonios? ¿Qué hay en estos testimonios? Muy bien, en la abuelita de Justina, en esa época, pensaban que la mujer solo era para la casa, ¿verdad?
solo se dedicaba a ser una buena esposa, a lavar, a planchar, cocinar, bordar, ¿no? Y el que trabajaba eran el esposo. Él tenía derecho al estudio, él tenía derecho, ¿no? Hasta votar, ¿verdad? Porque las mujeres no votaban. ¿Y qué cambio hay? Miren, ¿no? En la mamá de Antonio. La mamá de Antonio dice que ella estudió, se fue a una universidad, sus padres la apoyaron y se casó, su esposo también, compartieron las funciones del hogar, responsabilidades del hogar, cocinan, hacían la casa y cuidan a sus hijos. Ambos trabajan, ¿no? Entonces, yo les digo, pues no, miren las ideas que se tenía antes y ahora cómo estamos, cómo ha evolucionado, ¿no? Continuamos. Luego de leer los testimonios, responde las preguntas. Miren, preguntas del testimonio de la abuelita de Justina y el testimonio de la mamá de Antonio. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años de 1947 y 2002 según los testimonios? Bueno, según el testimonio de la abuelita de Justina, los roles de las mujeres como buenas esposas eran aprender a cocinar, planchar, solo eso se dedicaban. Y en los roles de la mamá de Antonio, los roles de las mujeres eran estudiar y llegar a ser buenos profesionales sin descuidarse de las actividades de la casa. De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en esos años? Los roles, bueno, en los años de la abuelita, el testimonio que dio la abuelita de Justina, dijo que ellos se dedicaban a trabajar, a estudiar y a buscar el sustento para su familia. En el de Antonio, sus roles son trabajar, estudiar y también ayudar en los quehaceres de la casa y el cuidado de sus hijos. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Me habla de permanencia. Si nos acordamos, ¿a qué nos viene la palabra permanencia? Entonces, la palabra permanencia me va a venir, ¿qué actividades permanecen actualmente desde del testimonio de la abuelita de Justina y el testimonio de la mamá de Antonio? ¿Qué permanece? Desde esa época de la abuelita hasta la época de la mamá de Antonio. ¿Qué permanece? Dice, en que los roles de ambos, de la mujer como el hombre, se mantienen, tanto en las labores de la casa como en el cuidado de los hijos. Se mantiene. En los roles permanecen ya que las mujeres y los hombres tienen iguales oportunidades, se dedican al trabajo y a las labores de la casa. ¿Ya? Ambos se mantienen, permanecen. Dice, ¿en qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Aquí dice cambios. ¿Qué cambios ha ocurrido? ¿No? ¿Qué cambios ha venido ha variado? En el testimonio de abuelita dice, en esos tiempos, el trabajo y las labores solo las realizaban la mujer y solo el hombre era el que mantenía el hogar. En la actualidad, estos roles han cambiado. Ahora en la oportunidad de trabajo y las labores son compartidos. Hay igualdad de oportunidades, ¿verdad? Hay igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿Por qué? Dice, en esas épocas la sociedad pues era machista. Solo lo hacía el hombre y la mujer solo se dedicaba al hogar. En el de Antonio, en esta época la mujer se desempeña en las labores de la casa y también trabaja, y eso lo ampara la ley. Bien, chicos, entonces he tratado de ayudarles. Si ustedes tienen otras ideas, las pueden incluir ahí o mejorar lo que yo ya les propuse. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que en otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita Justina se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser una buena esposa, y los hombres podían estudiar, trabajar, para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas
considera que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esto es una permanencia, ¿no? Sí, eso es una permanencia. Mientras que ahora existen que los hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto es un cambio. Es lo que les he explicado, ¿no es cierto? Una permanencia es que hasta ahora se mantiene esa permanencia, ¿no? Que se ocupan de las labores domésticas. Y el cambio es que ahora pues ya comparten estas tareas y las responsabilidades del hogar. Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de mujeres y hombres. Para identificarlos te invitamos a leer los textos. Anexo 1, 2 y 3. Anexo 1, ¿qué roles desempeñaban las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal? Anexo 2, las mujeres en la República. Anexo 3, historias del voto femenino en el Perú. Anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, que este texto ya lo leíste el día lunes. Entonces vamos pues a leer los anexos. Ese es el anexo 1. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Vamos a ver. Dice, ya saben ustedes que cuando tienen un texto vamos a tener que leer, luego no, para que ustedes lo hagan detenidamente, qué es lo que quiere decirnos. Eso ya lo saben ustedes al momento de leer cualquier texto, ¿verdad? Las palabras que no saben, entonces recurrir al diccionario o a una persona que te pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, vemos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo hubo dos opciones, el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En esta sociedad, la educación de la mujer tenía un solo objetivo, convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de una sociedad que las concebía como seres inferiores y subordinados al hombre. Para contraer matrimonio requerían del consentimiento paterno y una vez casadas quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación. Tampoco podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como El jardín de las doncellas, La perfecta casada, el ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido. Textos dedicados a las mujeres casadas, a fin de que contribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Trabajaban como enfermeras a cambio de alimentación y vivían bajo un régimen de disciplina y clausura, en muchos casos en condiciones precarias. Miren chicos, después que hemos leído este texto, nos damos con la sorpresa, ¿no? Para ustedes, que cómo era tratada la mujer ¿no? En nuestros tiempos, el pasado, ¿verdad? Miren cómo la mujer solamente, su objetivo era que ellas convertirlas en mejores esposas, nada más. Cómo estaban subordinadas al hombre, que tenían que pedirle hasta permiso. Ellas no podían actuar por sí solas. Miren, chicos, cómo era tratada la mujer, cómo había llegado hasta ese extremo. Bien, pues continuemos con el otro texto, chicos. Estaban interesantes los textos. Bueno, este texto está extraído, pues, ¿no? De Mujeres Peruanas al lado de la historia, ¿verdad? Del 26 de octubre del 2020. Ahí está el link de donde ha sido recuperado el texto.
Bien, ese es el segundo anexo, las mujeres en la República. El 11 de enero de 1822, José de San Martín, en reconocimiento a la abnegada labor de las mujeres, quienes apoyaban al ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón y una medalla de oro con la siguiente inscripción: al patriotismo de las más sensibles. Una de estas mujeres patriotas fue María Parado de Bellido, ¿no? En 1777 a 1824, quien fue fusilada debido a su vinculación con el movimiento independentista. En 1822, en el distrito de Paras, se hallaba estacionada una fuerza patriótica al mando del capitán Quirós. En ese lugar vivía María Parado de Bellido, cuyo hijo Tomás estaba precisamente bajo las órdenes del capitán. El ejército español había preparado una emboscada y Carratalá era quien iba a dirigir las fuerzas hispanas contra las patrióticas estacionadas en Paras. Informada del plan, María Parado escribió una carta a su hijo, alertándolo a Quirós, pero antes de que llegue a su destino, fue interceptada por los españoles el 29 de marzo de 1822. María Parado de Bellido fue apresada y fusilada. La educación, una difícil conquista. Apenas fundada la República, los liberales intentaron remontar la universidad colonial y construir nuevas instituciones, de acuerdo con los cambios que se habían producido. En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina, llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria en 1826. El ministro José María del Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se instituyeron colegios de educandas en diferentes provincias del Perú. Y en Lima, a partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de élite criolla. Pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta el tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla, 1845 a 1851, se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado, convirtiendo la educación en elemento integrador de la nación. En agosto de 1846, se formó una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de instrucción, que estableció colegios a nivel primaria y media y fijó la currícula de la enseñanza femenina, incorporando usos de geografía, historia, francés e inglés. Durante el gobierno de Castilla, en el año de 1855 a 1862, tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de educación popular bajo control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias del Perú. Es así que en 1853 habían 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas. En todos estos centros de enseñanza, las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujo, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura. Curso por demás insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en estos años. En contraste, para los varones, habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. Miren, chicos, cómo era trabajada, cómo era tratada la mujer en esta época, ¿verdad? Seguía todavía
ella subordinada, mira, ella por más que sí iba a la escuela, ya se implantaron las escuelas, pero siempre estaban con esas actividades a formar ese ideal, ¿no? A formar una mujer que se dedique a esas labores solamente, ¿verdad? Entonces, no, ¿cómo se dice? No eran suficientes esas áreas que se les daba en ese tiempo. Entonces, no se le veía todavía a la mujer que ella saliera adelante por sí misma. No, todavía seguía, pero un poco menos que en la época pasada, ¿verdad? Continuamos. La historia del voto femenino en el Perú. En el Perú, la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue, sin duda, uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se la consideraba en inferioridad de condiciones. Incapacidad cultural y fragilidad fueron los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaba al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Posteriormente en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. Veamos entonces qué acontecimientos ocurrieron pues sobre la historia del voto femenino ocurridos en el Perú. Bien, en 1920 se obstaculiza el debate sobre sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, pues habían hombres e incluso mujeres que opinaban que no tenían independencia para votar con entera libertad. En 1955 se promulga la ley número 12391, que modifica la Constitución Política del Perú y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años, que supiesen leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años, con el mismo requisito. Reconociendo su calidad de ciudadanas. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde el total de votantes aproximadamente era el 34% de mujeres y el 66% varones. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos, promoviendo su derecho a ser electas, a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. Para las mujeres el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Esta participación se realiza con mucha dificultad, ya que tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que las relegan al ámbito doméstico. Miren, chicas, ¿no? Chicos, disculpen, chicos, la historia del voto femenino. Miren la historia que tuvo, esa transformación que tuvo desde el año 1920 hasta 1990, ¿verdad? Que entonces ya, cómo ya se ve que la mujer ya entra a estos cargos públicos, ¿no? Se va un poco fortaleciendo su actividad de ella, pero siempre,
siempre existen esas ideas preconcebidas, ¿no? Que la mujer solo es la que se dedica al trabajo doméstico, ¿no? Pero y es un aliciente esto lo que no, ya que las mujeres, incursionaron ¿no? En los cargos públicos, ¿no? Ya la mujer era la que pertenecía, ya tenía este derecho, ¿verdad? Bien, después ustedes chicos han leído esos tres anexos, el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3, aparte pues del anexo de que leíste pues el día 1, ¿no? Los roles de las mujeres, vas a tener pues que responder a las siguientes preguntas. Continuamos. Bien chicos, después que ustedes han leído los 4 textos que nos ha brindado, ¿no? La plataforma, luego que ustedes han dado una leída, han visto sus ideas principales, ¿no? De qué trata cada texto, van a tener que responder estas preguntas en su cuaderno. Preguntas que están clasificadas durante el virreinato, la república y la actualidad. ¿De cuáles son o eran los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato? ¿Cómo eran sus roles? Las mujeres tenían 2 opciones, el matrimonio y recogimiento a las casas y conventos. Y los hombres eran los intelectuales, educadores y directores espirituales. En la República, las mujeres recibían educación solo hasta el 3er grado de primaria, pero siempre recibiendo las actividades para ser madre y esposa. Los hombres seguían siendo los intelectuales, educadores y directores espirituales. En la actualidad, las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Al cuidado de los hijos y el hogar, y también reciben ya educación. Los hombres, además de trabajar y mantener el hogar, también participan en las actividades del hogar y el cuidado de sus hijos. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Vamos a ver en el virreinato. Las mujeres eran vistas como seres inferiores y subordinadas, que tenían que pedir permiso para cualquier actividad. Los hombres eran los que estudiaban en los colegios élites, solo ellos eran los profesionales. Vamos en la República. Las mujeres recibieron enseñanzas en instituciones que se instauraron, ¿no? Gracias a don José de San Martín, ¿verdad? Entonces, los hombres seguían realizando las mismas actividades. En la actualidad, las mujeres en esta época ya podían desempeñarse en todas las profesiones y actividades, al igual que los hombres. Ellas ya tuvieron el derecho a sufragar. Los hombres siguen siendo con los mismos roles y además en colaborar en su casa. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? En el virreinato, las mujeres siguen siendo dedicadas a las actividades del hogar. Existen casos de machismo, solo los hombres trabajan. En la República, las mujeres solo tienen poca limitación a la educación. Los hombres seguían con los mismos roles. En la actualidad, las mujeres en esta época tienen el acceso a la educación, al sufragio y a otras actividades. Y los hombres continúan colaborando con su hogar y sus hijos. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? Se presentaron grandes cambios por las luchas que hicieron las mujeres de aquellas épocas. El cambio de mentalidad abrieron para ellas grandes oportunidades. Actualmente podemos decir que los roles de mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuál crees que sea la causa? Actualmente sí hay igualdad de derechos en todos los campos, ya sea en educación, en la política y en otro campo, ya que muchos cambiaron de mentalidad y tratan a la mujer como se debe. Aunque en las personas mayores todavía no se ve ese cambio y en esas zonas se sigue imperando el machismo. Teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas a las preguntas, escribe una explicación sobre los cambios y permanencias al respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. Ten en cuenta los criterios mencionados al inicio de la actividad. ¿Sí? Bien chicos, entonces ustedes ya están listos ahorita de escribir un texto,
un texto donde vas a escribir una explicación sobre los cambios y permanencias que se dan dentro de los roles de los hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces vas a escribir. Y como una manera de ayudarte, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Continuamos. Bien, entonces aquí te voy a mostrar pues una manera de cómo tú vas a hacer tu texto donde vas a explicar los roles de las mujeres y los hombres. Dice, explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Ya saben que ustedes van a hablar los cambios. ¿Qué cambio hubo de época de época a época, ¿no? ¿Y qué permanece? O sea, ¿qué no ha cambiado? ¿Qué continúa? Eso es lo que van a hacer, cambios y permanencias. Dice, dentro de los cambios desde los primeros años durante el virreinato, las mujeres han sufrido toda clase de discriminación, teniendo dos opciones, la de ser ama de casa y de ser llevadas a un convento. Hasta finales del siglo XX, las mujeres tenían muy pocos derechos en todas las esferas de la vida, aunque la situación mejora con la llegada de San Martín, donde ellas podían estudiar solo el tercer grado de primaria. En la actualidad, las mujeres empezaron a incorporarse al mundo del trabajo, convirtiéndose en la pieza fundamental de la sociedad, considerada y tratada con los mismos derechos que los hombres. En el caso de los hombres en el virreinato y la república, ellos siguieron con los mismos roles, surgiendo un cambio en la actualidad. Ya se le ve involucrado en las actividades de la casa y el cuidado de los hijos. No solo quedó como una simple persona de solo que él trabajaba. Dentro de las permanencias se mantiene la necesidad de los esquemas tradicionales sobre los roles de los sexos. Esto se da en algunos países, ¿no? Es vital analizar cómo impactan en la vida y condiciones de la mujer. Lo que se busca es construir un país con justicia social y con igualdad de derechos y oportunidades, tanto para el hombre como para la mujer. Bien, chicos, entonces he tratado de ayudarte. Si tú tienes otro cambio, otras permanencias, tienes la posibilidad, pues, ¿no?, de escribirlo y mejorar tu trabajo. Ya saben que este texto ustedes lo tienen que mejorar con sus criterios. Entonces, al ladito de sus criterios, ustedes, con esta explicación, viendo qué criterios han cumplido. Y si no cumplieron aún criterios, todavía están en la posibilidad de cambiar y modificar su trabajo. ¿Sí, chicos? Entonces, continuamos. Ahora que has escrito una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en las etapas del virreinato, la república y la actualidad, revísalo utilizando esta lista de cotejos. Si es necesario, mejora tu explicación. Entonces, miren, aquí van a estar los criterios. Ustedes ya saben que deben marcar el check, ¿verdad? Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Check, ¿verdad? Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, en la república y en la actualidad. Check. En tus argumentos utilizaste categorías temporales, ¿no? En el virreinato, en la república, en la actualidad. Esto puedes explicarlo tú, pues, ¿no?, en tus argumentos. En el virreinato, la mujer era considerada esto. En la república y en la actualidad tenemos que utilizar esas categorías, ¿ya, chicos? Y si no, tú ya sabes, revísalo de nuevo y si es necesario, vas a mejorarla tu explicación. Responde la pregunta. Al explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Cosas pequeñas, ¿verdad? Porque ustedes en esto son pues unos chicos, ¿qué les digo? Que les gusta esto, realizar esto, ¿no? Unos chicos de retos, ¿verdad? Entonces va a ser pocas las cosas que harían para mejorar. Como una manera de hacerte recordar cuál es el producto de hoy, porque ya te lo he venido diciendo, ¿no? El día de hoy tienes que realizar una explicación de los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad.
Entonces no te olvides, le tomas una fotito y me lo envías al grupo del WhatsApp para tener una evidencia, pues, que estás trabajando. Con tu familia. Comenta con tu familia cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. También coméntales cuáles de esos roles han cambiado y cuáles permanecen hasta la actualidad. Luego pídeles que respondan. Tienen una manera de ayudarte a cómo van a responder, ¿no? He tratado de ayudarte aquí, pero ya saben ustedes, las pueden mejorar las respuestas. ¿Estás de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato y de la república de la actualidad? ¿Por qué? ¿Los roles de los hombres y mujeres en el virreinato y la república? No. Pero en la actualidad sí, porque el rol de la mujer cambió, demostrándose así una igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué roles creen que se mantienen hasta la actualidad y por qué? El rol de que el hombre es el que lleva el sustento a la casa y la mujer es la que realiza las labores de la casa. Se mantiene hasta la actualidad, ya que se debe realizar, pero con igualdad de condiciones. ¿Están de acuerdo en que se mantengan estos roles o algunos deberían cambiar? ¿Por qué? No, estos roles deben permanecer, ya que deberían cambiar para seguir, no deberían cambiar para seguir practicando la igualdad, ya que ambos los pueden realizar estas actividades. ¿Qué podrían hacer para que tanto las mujeres como los varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Lo único que podríamos hacer, nomás chicos, es respetar los derechos del hombre y de la mujer. Nada más, eso es lo que se cumple. ¿Sí, chicos? Entonces, esto lo tienes que hacer con tu familia, ¿no? Y una manera de ayudarte, cómo es que deben responder, más o menos tengan una guía, cómo lo tienen que realizar. Luego, reflexiona. De acuerdo a la meta, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres de la época del virreinato, la república y la actualidad. Responde las preguntas. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? Bien, chicos, pues espero que la explicación del tema del día de hoy haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y a seguir cuidándonos, ¿no? Y a seguir rogando y pidiendo a Dios que todo esto, lo que está ocurriendo en nuestro Perú, pase. Yo sé que vamos a pasar porque nosotros somos unas personas que podemos salir adelante. Así de todas las adversidades que nos ha venido pasando, vamos a superar esto, ¿verdad? Vamos a salir adelante y vamos a seguir siendo el Perú, un país maravilloso. ¿Sí? Chicos, nos vemos pues el día de mañana. Hasta luego, chicos.